Bien, hermanos, vamos a juntos a orar primeramente para rogarle que se nos guíe en el tiempo de predicación. Amén. Oramos. Señor, te agradecemos por el tiempo de canto congregacional, que cada creyente haya comprendido la intención de los himnos y los cantos de la Biblia. Ahora te ruego que dé gracias, Señor, a la iglesia, a este predicador. Suple mis carencias, Señor. Concede a mi hermano atención, retención. Así como el apóstol Pablo rogaba encarecidamente por el pueblo de los Efesios, ruego, Señor, también que puedas edificar a la iglesia, capacitarla para toda buena obra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos por favor a Gálatas 5. Hoy día vamos a terminar este quinto capítulo. Solo voy a dejar un solo versículo para que sea el puente al último capítulo. 5, la carta a los Gálatas, versículo 19 hasta el 25. Para los que nos visitan o se incorporan, tal vez no estuvo la semana pasada, estamos ya terminando esta serie positiva. Es el sermón número 28 de esta carta. No voy a decir una bendición, particularmente para mí, hace una gran bendición poder examinar toda esta epístola, viendo ahí las riquezas teológicas, doctrinales y la aplicación práctica de todo lo que el apóstol Pablo hasta aquí ha dicho. Tenga ahí por favor el pasaje de estudio 5, versículo 19 al 25. Mis hermanos, encontramos en este capítulo, en toda la carta en realidad, a un apóstol Pablo haciendo una súplica delante de Dios a favor de la iglesia, a favor de los creyentes, que entiendan, que conozcan y que comprendan la voluntad de Dios, que puedan los creyentes, puedan entender, puedan conocer y puedan comprender. Un ejemplo, mi hermano, de cuán importante es que un creyente entienda, conozca y comprenda la voluntad de Dios que ha sido revelada en su palabra, es en el tema de la fe salvadora. Algo que tal vez estos gálatas habían fallado en el blanco. El tema de la fe salvadora es un tema donde el creyente genuino debe entender, conocer y comprender. La fe salvadora, los hermanos que vienen los sábados están en esta parte de doctrina justamente, implica un conocimiento. Es necesario, mi hermano y amigo, que conozcamos nosotros la verdad de los hechos de la obra de Cristo. Ahora, esa fe salvadora también implica conocimiento, pero también un asentimiento. Es decir, que respecto a esto que ahora yo ya conozco, una aprobación, un asentir acerca de lo que ya conozco. Ahora, no solamente la Escritura habla de asentir lo que ahí se dice, sino que también habla luego de depositar plena confianza en la persona del Señor Jesucristo.
como quien pone su razón por encima de la Biblia. No es alguien que pone su razón como juez para juzgar a la Escritura. Es racional en el sentido que es coherente, mi hermano. Es inteligible. Tiene sentido. No es un salto al vacío. No es algo que se cree sin evidencia e incluso aún en contra de la razón. Bueno, y me es menester plantar esto en tu mente el día de hoy. Quiero plantar esto en tu conciencia para tomar la enseñanza de esta porción, mi hermano. R.C. Sproul decía algo al respecto. Él preguntaba, ¿es la vida en Cristo coherente? ¿Se puede entender la vida cristiana? ¿Se puede conocer sus doctrinas? Él preguntaba, ¿es inteligible? ¿Tiene sentido? ¿Se ajusta todo en un consistente patrón de verdad? ¿O es que la vida en Cristo es lo opuesto a lo racional? ¿Es irracional? ¿Se entrega a la superstición? ¿Adopta cristianos quienes creen que la vida en Cristo es manifestar evidencias irracionales, evidencias místicas? Dice, eso sería una gran tragedia. El Dios del cristianismo se dirige a las mentes de las personas. Él nos habla, tenemos un libro que fue escrito para nuestro entendimiento. Fin de la cita. Amados hermanos, lo que Dios revela en su palabra se debe conocer, se debe entender. Podemos y tenemos que entenderlo con nuestro intelecto. Él no nos pide que tiremos nuestros cerebros. Él no nos pide que dejemos nuestras mentes para convertirnos luego en cristianos. Ahora, por supuesto, amado hermano, que hay aspectos que van más allá de tu capacidad humana de entendimiento. La Biblia lo ve como misterios. Pero aún con todo, hermano, podemos entender lo que Dios revela de estos misterios. Amado hermano, lo misterioso no es lo mismo que irracional. Así que la carta del apóstol Pablo a los Gálatas es un grito de advertencia para una iglesia que se estaba apartando, estaba siendo extraviada de la verdad. ¿Qué hemos encontrado, amado hermano, en esta carta? Hemos encontrado que es una carta nutrida de conocimiento, nutrida de doctrinas. Pablo le escribe esta carta reafirmando todas las doctrinas que tienen que ver con la salvación, que le habían sido predicadas cuando él expuso el evangelio a los Gálatas. Hemos visto, mi hermano, por ejemplo, el tema de ser justificado por la sola fe, sin las obras de la ley. Hemos visto el propósito de la ley en el plan de salvación. Hemos visto la esclavitud del mal entendimiento del plan de la ley de Dios. Hemos, por ejemplo, visto los beneficios del pacto en Cristo. Vimos las promesas hechas en la simiente que es Cristo. Vimos cómo Pablo, hermano, expone la redención, expone la adopción, la herencia eterna. Hemos visto ahora último cómo Pablo expone la libertad cristiana y la capacitación de parte del Santo Espíritu para vivir ahora en esa libertad. Vemos que ante una iglesia que se está desviando de la verdad, el apóstol Pablo, ¿qué es lo que hace? Expone una carta nutrida de doctrina. ¿Por qué, hermano? Porque la fe cristiana se puede entender, se debe conocer, es racional
Porque, amado hermano, no puede haber ordinariamente una conversión genuina por medio del error. No lo hay, mi hermano. No puede haber una conversión genuina por medio del error. Y sin duda, hermano, sin una fe verdadera, tampoco habrá una dádiva espiritual, ser capacitados por el Santo Espíritu. Y sin esa dádiva, sin esa morada en el creyente, es imposible una vida santa. Será un camino imposible, infructuoso, o terminará tratando de cumplir normas o la ley de Dios como el camino para ser aprobado delante de Dios para salvación. Y aún un verdadero cristiano que no ha conocido y se ha deslizado de la verdad a este llamado de la santidad puede llegar a confundir y irse a dos extremos, al legalismo o al libertinaje. Hemos hablado de esto ya, hermano, la semana pasada. Así que no se engañen, mi hermano, no nos confundamos. Pablo ha advertido algo, que la santidad, que en ella algo tenemos nosotros que hacer, tenemos un deber, hay un conflicto en nuestro interior, hay una oposición, mi hermano, a vivir esa vida en santidad. Hay unos deseos de la carne y también está la guía del Espíritu Santo para obedecer ahora la ley de Dios. En el sermón anterior vimos un mandato para los creyentes de parte del apóstol Pablo: andar en el Espíritu. Y explicamos bíblicamente lo que significa andar en el Espíritu, que una vez capacitados por el Espíritu Santo, andar en el Espíritu es vivir una vida bajo los parámetros de la santa ley de Dios, la que muestra su carácter santo. Andar en el Espíritu es un mandato para vivir de forma cotidiana una vida, pero ahora capacitados por el Santo Espíritu, en obediencia, en amor a la ley de Dios, a sus preceptos. Andar en el Espíritu no es algo así como un éxtasis místico, no es un impulso emocional, no es un Dios me dijo que hagamos esto o hagamos aquello. Andar en el Espíritu es un mandato continuo a vivir habitualmente nuestra vida cotidiana, ahora capacitados, obedeciendo la ley moral de Dios, sus mandamientos, sus preceptos. O sea, vivir nuestra vida bajo la dirección no de lo que tú sientes, no de lo que soñaste, no de lo que te dijo tal profeta, sino de los principios bíblicos que están salvaguardados por límites establecidos en los mandamientos, que es la revelación del carácter santo de Dios. Pablo ahora, hermano, va a mostrar en estos versículos dos caminos que son opuestos, que son antagónicos. Pablo ahora va a mostrar el resultado, la evidencia de estar recorriendo en uno de sus caminos, que son antagónicos. Una vida bajo las demandas de nuestro corazón pecaminoso, o una vida bajo la guía del Santo Espíritu. Y nos va a mostrar del verso 19 en adelante las evidencias, los resultados que nos mostrarán en cuál de los caminos estamos realmente, hermano, recorriendo. Es lo que se conoce como las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Gálatas 5, versículo 19 al 21.
Dice ahí el apóstol Pablo, y mira cómo arranca, dice, y manifiestas son. ¿Notas, mi hermano, ese detalle? Estas obras son notorias. Las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y todo lo semejante a esto, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿A qué se refiere, pastor, el apóstol Pablo con obras de la carne? Por lo general muchos solemos reducir el término obras de la carne simplemente a pecados en el área sexual. Pero mis hermanos, no es el sentido en cuanto a lo que se refiere aquí el apóstol Pablo. Los deseos de la carne tienen un sentido mucho más amplio. Son todos esos deseos que brotan de tu ser caído, del corazón engañoso. Aquí carne no es lo corporal, es la condición caída del hombre. El problema esencial del hombre es el pecado. Es el pecado que brota de su corazón, no es lo externo. Por supuesto, hermano, que lo externo tiene una incidencia en nuestras vidas, pero el problema esencial del hombre en cuanto al pecado no está en lo de afuera, no está en que me influyen de afuera, no está en ángel, demonio o mundo, que de hecho ejercen una influencia, pero no está ahí, sino que se encuentra en lo que brota de tu corazón. Marcos 7, versículo 20 en adelante, nos muestra Jesucristo ahí. ¿Qué son? ¿De dónde brota realmente la maldad del hombre? Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Pero de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos. Y ya tengo una lista, mira: los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades, dice, de dentro salen y contaminan al hombre. Así que, ¿qué significa entonces, hermano, obras de la carne? Es todo aquello que brota de tu condición caída y corrupta y que finalmente no se ajusta a la ley moral de Dios. Sin embargo, la visión humanista dice algo que es opuesto a lo que enseña la Biblia, y que terriblemente el día de hoy muchos se han tragado completo esta mentira: que el hombre nace bueno, que el hombre nace neutro y que es lo de afuera lo que le corrompe. Y han terminado tomando la senda del semicristianismo. De ahí que vemos que hoy se invita a muchos a que acepten en su corazón a Cristo, como que si se tratase de simplemente un cambio de conducta ya, o promover que haga algo en sus fuerzas para su salvación. Pero la verdad de la Biblia nos habla de una condición corrupta en todos los aspectos del ser, desde la concepción. Ahora, hermano, este listado que hace el apóstol Pablo de obras de la carne no pretende ser una lista exhaustiva. Cuando vamos a este pasaje, uno piensa que es la lista, está ahí resumida. No, hermano, Pablo no pretende aquí ser exhaustivo.
que significa finalmente lo siguiente: un obrar pecaminoso, transgrediendo cada aspecto de la santa ley de Dios. Bueno, repito, este listado no busca ser exhaustivo, no busca dar algo exhaustivo, algo completo, busca mostrar cómo las obras de la carne, en últimas, significa la transgresión de todo lo que la ley de Dios expresa en su palabra. Por ejemplo, vemos la primera parte: pecados que degradan la propia integridad. Cita Pablo: adulterio, fornicación, lascivia, inmundicia. Por el tiempo, mi hermano, no voy a tratar uno por uno. Por amor a la serie diapositiva, debo limitarme al contexto general. Sin embargo, ya habrá oportunidad para hacerlo de forma temática, cada uno de los aspectos. Pero simplemente puedo resumir esta primera parte de pecados en una palabra: porneia. La palabra fornicación. Porneia resume todo lo que es impureza sexual. En porneia se regula todo aquello que es impuro sexualmente hablando. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios, dice: huya de la fornicación. Ahí está el término porneia. ¿A qué pecados, pastor, nos referimos con porneia? Esto lo hemos tocado ya en la serie de Judas. Pueden buscarlo o en el estudio. Cuando usamos el término fornicación, porneia, ahí lo engloba todo. ¿Qué pecados, pastor? Adulterio, sexo prematrimonial, pornografía, voyerismo, lascivia, masturbación, vida homosexual, zoofilia, parafilias aberrantes, erotismo, exhibicionismo y todo aquello, hermano, que atenta contra la justa dádiva de la enseñanza bíblica en cuanto al manejo de tu cuerpo, en cuanto a la sexualidad. Huir, dice Pablo, de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Así que estos primeros pecados indican el romper la ley de Dios, manchando tu propia integridad. El segundo paquete de pecados señala pecados que distorsionan el ser de Dios. Habla de idolatría. Pastor, ¿qué es idolatría? No es solamente, hermano, tener una figura de yeso en tu casa. Es poner en el lugar de Dios otro aspecto, persona o cosa. Esto va más allá de imágenes gráficas. Es una deformación de lo que el hombre piensa respecto a Dios. Pablo habla también de otro pecado, habla de hechicería. Y tiene que ver esto con todo aquello que trata de manipular las cosas para que den un resultado sin confiar en la providencia de Dios. Y es condenado esto por la palabra del Señor. El otro grupo de pecados, Pablo sigue dando una lista de pecados, y estos pecados tienen que ver con la relación con el prójimo: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, herejías, envidias, homicidios. Ahora, recuerda, amado hermano, los que han estado en el curso de membresía, saben que acerca de la ley moral de Dios se divide en dos partes. Tenemos una primera parte, 5 mandamientos, en la cual Dios salvaguarda su propia gloria. Y la segunda parte, vemos cómo el Señor provee para la seguridad, el bien de los hombres. Entonces, vemos pecados que atentan contra la gloria de Dios y ahora contra la relación, contra el bienestar del prójimo. Y Pablo incluso va más allá. Pablo también menciona dos puntos pecaminosos
solución. Bueno, y note usted que la relación con las borracheras de orgías era muy conocido en esta época para los gálatas. Ellos tenían su fiesta patronal propia. Ellos celebraban a Baco, el dios del vino. Y ahí había mucho ligado a embriagarse, disolución, actos vergonzosos y orgías. Así que Pablo entonces está señalando aquí pecados particulares que conocían los gálatas, que habían vivido en su vida pasada y que aún estaban rodeados ellos en su sociedad pagana, que aún se practicaba en medio de esta iglesia. Y lo que muestra Pablo es la incapacidad que tiene el hombre natural de cumplir por sí mismo la voluntad de Dios, y también muestra la fuerte inclinación a transgredir la ley de Dios. Es eso lo que uno vaya en el contexto. Pablo aquí habla de la relación entre la ley y el cristiano, y que el hombre natural no puede cumplir la ley porque está inclinado a transgredirla. Ahora, amado hermano, aquellos quienes presentan en su vida entonces un patrón de continua práctica de pecado, donde su relación con la ley de Dios es para romperla continua y sistemáticamente, lo que tiene delante de sus ojos es una evidencia de que no es de Cristo. Pablo termina diciendo en el versículo 21, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estimado hermano, amado amigo, tal vez usted ha estado aquí todos los sermones, los 20 y pico de esta carta, y usted me ha escuchado decir que la justificación es por la sola fe, es por gracia, no por obras de la ley. Pero por favor, no me malinterprete y diga que usted no tiene ninguna relación con la ley de Dios. La ley de Dios no es el camino para ser aprobado por Dios para salvación, porque ese no es su propósito de la ley. Es mostrar tu pecado con un ayo y llevarte ahora a Cristo. Cristo cumplió la ley. Confiamos plenamente en Él. En Él está nuestra aprobación. Nuestra justificación es por la fe, sin las obras de la ley. Pero hermano, Santiago también dice que la fe no viene sola. Presenta buenas obras de cumplimiento, pero ahora deleitoso de la ley de Dios. Quien tiene una fe verdadera, quien ha sido capacitado ahora por el Santo Espíritu, ahora es devuelto a la ley para que la pueda cumplir, para que la pueda obedecer, para que la pueda vivir, no porque se le impone externamente, porque brota de un nuevo corazón que ha sido realmente regenerado, hermano. Pablo ha explicado esto es andar en el Espíritu, es capacitado ahora por Él, poder obedecer continuadamente y cotidianamente la ley de Dios. Quien tiene entonces un patrón de vida de continua transgresión a la ley del Señor, lo último que
una práctica perfecta sin pecar para luego ser salvo. Aquí hay un término clave, hermano. ¿Cuál, pastor? La palabra practicar. La palabra practicar. Quien de manera entonces habitual e incesante y continuada practican tales cosas, da evidencia de que aún no ha sido regenerado. ¿Te das cuenta, amado hermano, la importancia de comprender las doctrinas? ¿Cómo podemos aplicar a la vida práctica si no conocemos las doctrinas? Hay mucha gente allá afuera que cree o espera que las puertas del cielo se le van a abrir simplemente per se porque hizo una oración, porque repitió una frase, porque recibió un toque de un profeta o porque va a la iglesia. Ahora, hermano, en contraste con este tipo de vida, una vida bajo las demandas de tu condición pecaminosa y caída, ahora Pablo presenta otro camino, otra evidencia, una vida bajo la guía del Espíritu, una vida bajo la dirección del Santo Espíritu, la vida del verdadero creyente. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Por supuesto, hermano, que aquí habla en singular fruto, porque todo esto proviene de alguien personal, en la obra del Espíritu Santo. Y es un patrón de vida en cada uno de los aspectos aquí leídos. Pero de igual manera que en el otro listado, Pablo no busca ser exhaustivo. Pablo no está indicando que esto es todo lo que hay que conocer como la virtud de una vida piadosa. Pablo aquí tiene también un propósito, mostrarnos cómo ahora el cristiano, capacitado por el Espíritu Santo, ahora tiene una vida creciente en santidad, a la imagen de Cristo. Y Pablo aquí nos muestra algunas de las perfecciones que encontramos en el Señor, es una expresión para imitar en la vida del creyente. Vemos aquí que estas virtudes nos llevan a ver el cumplimiento de la ley de Dios en la vida del creyente. O sea, la obediencia. Esta lista nos hace ver la obediencia a la ley de Dios ahora que somos capacitados por el Santo Espíritu. Y aquí vamos a ver tres triadas, tres paquetes, tres áreas que muestran cómo un creyente ahora capacitado, ahora puede, ahora desea, ahora anhela ajustarse a la ley de Dios. La primera triada habla Pablo de amor, de gozo y paz. Bueno, ya hemos indicado esto que es el resumen del Evangelio. Es el Evangelio resumido en tres palabras. Esta triada, mi hermano, se refiere a la relación vertical con Dios. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Nos gozamos en su salvación y tenemos paz con un Dios que estaba airado a causa del pecado y ahora tengo paz con Dios en Cristo. Amor, gozo y paz. Un conjunto de virtudes que tienen que ver a mi relación vertical con Dios. La segunda triada, paciencia, benignidad y bondad, se enfoca en el prójimo.
mansedumbre y templanza, nos hablan del carácter propio. Bueno, en el original, la palabra fe encontramos que es fidelidad. El término templanza es dominio propio. Así que estas virtudes tienen que ver con el carácter propio. O sea, vemos que aquí Pablo nos habla del cumplimiento de la ley de Dios por la capacitación del Santo Espíritu en relación con Dios, con el prójimo y con el carácter propio. Y cierra Pablo al final del 23, dice, contra tales cosas no hay ley. De forma interna, en mi hogar, solemos cantar con mis hijos este pasaje. A ellos les encanta. Y se me preguntan, ¿qué significa, papá, contra tales cosas no hay ley? Simplemente no hay ley que condene, que estorbe, ni ley del hombre, ni ley de Dios que condene estas cosas. O sea, Pablo está indicando que no solamente se trata de no transgredir la ley, sino de vivir en armonía con el carácter santo de Dios expresada en su ley. Cuando Pablo dice contra esta no hay ley, está animando a cada creyente a manifestar estas virtudes para que al hacerlos estos vicios queden aniquilados. Mi hermano, finalmente, ¿cómo aplicamos a nuestra vida práctica este pasaje? Versículo 24 y 25, ahí está la topología, ahí está la aplicación práctica. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Permítanme hacer primero la aplicación práctica para la iglesia, para los creyentes. Amado hermano, crucificar la carne con sus pasiones, con sus deseos, es una lucha continua, a una realidad que vamos a afrontar hasta el último suspiro, hasta el momento que pongas tu pie en el cielo, el pecado nos va a perseguir. Hay una condición, hay una naturaleza pecaminosa que nos impulsa a satisfacer la carne y se opone a la guía del Santo Espíritu. Y no me refiero meramente a una guía de percepciones místicas, sino a la guía de la palabra de Dios, que nos dice de manera comprensible, entendible y que se puede aplicar. Segundo, amado hermano, del texto podemos entender la importancia de alimentar los deseos del Espíritu en nosotros.
consecuentemente esos cristianos no soportarán seguir deshonrando al Señor. Bueno, yo he escuchado de creyentes decir: pastor, prefiero morir, prefiero irme de este mundo para no seguir deshonrando a mi Señor, para no seguir haciendo que vituperen su nombre a causa de mi maldad. Te pregunto, hermano, ¿cuál es tu motivación aún para vivir una vida íntegra? Encontramos que la pregunta número 1, usted seguro que lo ha leído y aquí yo lo he dicho varias veces. Westminster tiene un artículo, pregunta y respuesta. Vemos en la primera pregunta: ¿cuál es el fin principal del hombre? Responde: el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Pastor, ¿por qué debo dejar este pecado? Para glorificar al Señor y gozar de Él para siempre. Esto, hermano, no lo va a decir un psicólogo. Esto no lo va a decir un psiquiatra. Pastor, ¿por qué dejar esta depresión, esta ansiedad que me está llevando a pecar? Para glorificar al Señor y gozar de Él para siempre. Pastor, ¿por qué dejar la pornografía o algún pecado? Para glorificar al Señor y gozar de Él para siempre. Pastor, ¿por qué debo obedecer la ley de Dios? Para glorificar al Señor y gozar de Él para siempre. ¿Por qué, pastor, practicar la templanza, la mansedumbre y todas las virtudes? Para glorificar al Señor y gozar de Él para siempre. Hermanos, estos frutos que hemos tratado hoy no crecen de forma autónoma, autómata. El apóstol Pablo ha mostrado en toda esta sección de la carta que andar en el Espíritu es algo que hay que hacer, que van a crecer por medio de una relación con el Señor y con el uso de lo que se llama en teología los medios de gracia. Justo estamos viendo este tema en la mañana en la escuela bíblica, los medios de gracia. Amado hermano, el Señor nos dio medios para crecer. Él nos mandó a orar sinceramente, confesando, adorando, agradeciendo y, si es menester, ayunando. El Señor nos dio la comunión con los santos en la congregación. Bueno, y hay gente que no entiende eso, que no ve la importancia que estemos juntos, que estemos reunidos, amándonos, soportándonos unos a otros como una congregación. El Señor nos llamó a la lectura de su palabra en santidad. Bueno, hay medios para crecer. Si usted no lo está usando, jamás podrá haber fruto, crecimiento, edificación. Y sabes, amado hermano, ¿qué hacemos cuando no entendemos esto? Que Dios usa medios. Porque esto lo veo como pastor muy a menudo. Cuando caemos, en vez de ir al único que puede repararnos, ¿qué hacemos? Nos escondemos. Hacemos como hizo Adán.
Si esto no te suple, hermanos, mi pregunta es, ¿dónde estás buscando tú? Y finalmente, una última aplicación para los inconversos, para alguien que de forma genuina, él sabe en su corazón que no es cristiano. Estimado amigo o amiga, posiblemente al escuchar cuando hemos citado estas virtudes, tú digas, amor, templanza, pero yo eso no tengo. Y tú ves que te esfuerzas en cosechar estas cosas, pero no puedes. ¿Sabes por qué no puedes ver estos frutos? Porque tu carne no ha sido crucificada. Y las mejores acciones, lo mejor que tú puedas hacer, Dios la abomina. Eso dice Isaías, que tus justicias son trapos de inmundicia delante de Él. Cuando oíste las obras de la carne, más bien viste que te estaba describiendo a ti. Si eso fue así, yo te suplico que veas tu pecado, que le ruegues al Señor que te muestre tu pecado, que vengas a Cristo en un acto de arrepentimiento y puedas delante de Él abrir tu boca, confesar tus pecados para que halles en Él perdón y suplícale por su misericordia y que te otorgue el regalo de salvación. Señor, te agradecemos por tu palabra expuesta el día de hoy. Señor, no estamos a la deriva de los pensamientos, no estamos a la deriva, Señor, de las emociones. Tenemos tu palabra como la guía absoluta para el cristiano. Señor, enséñanos a poder ver en ella con deleite y con amor el consejo tuyo para nuestras vidas. Exhórtanos, Señor, con estas palabras para estar caminando realmente en una vida de evidencia piadosa, de resultados. Señor, exhórtanos y aliéntanos a presentar una lucha contra el pecado, a mortificar los pecados. No podemos, Señor, vivir una vida continuada